Bien, mi nombre es Ramiro Salos López. Yo les voy a hablar sobre desde la perspectiva del sombrero negro y que prácticamente en pocas palabras es el crítico. Entonces podemos decir que actualmente pues, la pandemia ya terminó, pero pues el COVID sigue ahí entre nosotros, como si era siempre, pues porque ya es algo que no se puede evitar. Pero pues ya todos estar vacunados, ya el COVID se siente más como una gripa, ya no es afecta tanto como lo era al principio. Que hablando sobre esto, al inicio de la pandemia, pues había mucha incertidumbre, no sabíamos cómo reaccionar, qué era, cuánto tiempo iba a pasar todo eso, y pues nos afectó mucho. ¿Qué aspecto nos afectó? Pues que prácticamente estuvimos encerrados sin saber cuánto tiempo iba a pasar esto o cuándo se iba a resolver. Tuvimos que tomar clases en línea, pues también en ese lapso de tiempo no sabemos cómo íbamos a terminar las clases, cómo íbamos a estar estudiando. Algunos batallaban para conectarse a estas clases. También pues, trabajaban algunos desde casa y pues prácticamente lo que era más importante, lo que nos afectaba un poco más en el apartado como sentimental, era pues que ya no podemos ver a nuestros seres queridos, ya no podemos abrazarlos, estar con ellos, platicar en persona. Ya pues es muy distinto platicar frente a una pantalla que platicar enfrente de una persona. Todo esto sucedió pues hace más o menos 2 años. ¿Y por qué se extendió tanto tiempo? ¿Por qué duró tanto tiempo el COVID? Yo diría que al principio pues, fue por mucha desinformación que había. Y había personas que decían que no existía y se tomaron muy en serio esto y les valía y siguieron viviendo su vida normal. Algunos decían que era invento del gobierno, que no les iba a dar y pues esto prácticamente pues, es desinformación. Entonces, al tener mucha desinformación, la población pues no se tomó las medidas necesarias para evitar el COVID o hacer que durara menos o poder tan siquiera controlarlo, que prácticamente lo que te pedían era usar tapabocas, no salgas de tu casa a menos que no necesites salir y pues prácticamente no ves a tus seres queridos si verdaderamente los quieres, ¿no? Para no contagiarlos. Todo esto duró así pues prácticamente como unos 2 años más o menos y todo esto, como lo comenté, se pudo evitar pues acatando las instrucciones, ¿no? Si el gobierno te dice usa el tapabocas, trata de usarlo que te tape toda la nariz, no andes ponerte abajo de la nariz o que te valga. Trata también de no ver a tus seres queridos, tomar tu distancia. Y pues todo esto se alargó tanto, como ya dije, pues porque no se siguieron esas instrucciones que prácticamente era lo necesario en ese entonces para poder controlarlo y que duró prácticamente hasta que existió la vacuna. Ya pudimos volver paso a paso a la normalidad como ya estamos actualmente. Pero incluso en ese momento en el que llegaron las vacunas, otra vez afectó el factor de desinformación, que gente decía que no les iba a hacer efecto, que tenía chips, que les iban a quitar tantas cosas. Y pues ahí también afecta a que pues no se fuera más rápido la no se acabara la pandemia ya de una vez por todas por estas personas que seguían diciendo que no existía y que pues lo iban esparciendo a las personas y pues a sus seres queridos. Y pues todo esto se pudo resolver, como ya lo digo, con la información, comunicarlo de la mejor manera y que nos da a entender que como sociedad no estamos listos para estas situaciones, que nos falta mejorar en nuestro ámbito de comunicación y que prácticamente en estos 2 años nos afectó pues, emocionalmente, algunos mentalmente porque no se hallaban en estar en esa casa, algunos tenían que salir porque pues tenían que ganarse el dinero y pues todo esto afectó a todas las personas que pues ya afortunadamente ya se pudo lograr volver a la normalidad y pues prácticamente mis compañeros les hablarán desde otras perspectivas. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, yo voy a representar el sombrero blanco. En mi caso lo estoy haciendo con una sudadera y voy a hablar sobre la importancia de la vacunación contra el COVID. Y como vemos aquí, a principios de la pandemia vemos cómo empezó a crecer toda esta enfermedad a lo largo de los años de 2020 y 2021 primero. Vemos que había casos de 5,000, 6,000, 9,000 hasta llegar a tener 20,000 contagios por día. Esto lo vemos en las etapas de diciembre de 2020 y 2021, este primer repunte alto. Este,
Pero para esto, en el año de 2020, en diciembre, se llevó a cabo la primera vacunación en el país. Y aquí es como vemos que a partir de esto los casos empiezan a bajar en gran cantidad, ya que la gente empezó a prepararse debido a los anticuerpos que ya poseían, y vemos la baja de casos hasta lo que fue junio del 21, junio-julio, que vuelve a haber un repunte debido a que como la sociedad ya empezaba a creer que se iba a acabar la pandemia, empezaban a salir, lo que ocasionó que hubieran los repuntes y se llevaran a cabo nueva implementación de métodos, tratamientos, porque como podemos ver aquí en lo que fue de 2020-2021, las muertes eran muy exageradas en los primeros meses, ya que como aún no se llevaba a cabo la vacunación en estos tiempos, no se tenía el control exacto y la gente no tenía los anticuerpos. Por lo que vemos aquí, a diferencia de la primera etapa, vemos que las muertes disminuyeron en gran cantidad a comparación del primero. Y aquí en los contagios vemos que hubo repuntes, pero como les digo, el número de muertes fue ya menor a la primera etapa, gracias a la implementación de las vacunas, de las primera, segunda, tercera dosis que se han llevado a cabo en nuestro país, y también en parte al tratamiento y control que se llevaron en los hospitales, con los medicamentos correctos, todo. Y gracias a todo esto, a mi parecer, diría que fue más que nada la vacunación, ya que hizo que las personas resistieran mucho más, y más que nada el sector de las personas adultas, debido a que estas personas son las que tienden a complicarse más debido a su edad y su sistema inmunológico. Y pues como vemos, la vacunación fue de gran ayuda en nuestro país para disminuir esta pandemia a lo que está haciendo actualmente, que ya estamos volviendo a la normalidad, reactivando todos los empleos, escuelas, todo ya está volviendo a la normalidad gracias a la vacunación y el correcto tratamiento y las medidas necesarias para poder convivir actualmente. Bueno, a mí me tocó representar el sombrero color rojo. En este caso, pues voy a estar dando sobre las emociones o sentimientos que se nos presentaron durante la pandemia del COVID, que pues acabamos de pasar hace algunos meses apenas. Creo que la pandemia del COVID en lo emocional fue algo que nos pegó un poco fuerte a todos, ya que pues la mayoría de las personas pues no estábamos como que acostumbrados a vivir una época en donde no podríamos salir de nuestras casas, donde todas las actividades que pues antes realizábamos laboralmente, estudiando, no las vivíamos fuera de nuestra casa, con amigos, compañeros, o haciendo tales actividades, pues todas esas actividades cambiaron un poco, porque todo lo tuvimos que ir adaptando a solamente pues llevarlo a cabo a distancia, ¿no? En este caso en nuestras casas, por nuestra misma seguridad, por nuestra salud. Creo que en lo emocional, los sentimientos que se nos fueron desarrollando por ahí, a lo mejor los primeros días, cuando nos empezamos a dar cuenta que estaba presentando esa nueva enfermedad o esa nueva pandemia, que el mundo pues la empezó a dar a conocer, y cuando pues a nosotros, que la mayormente pues todavía estábamos estudiando a lo mejor a nivel preparatoria, se nos complicó un poco decir que el tema, que pues era algo nuevo, ¿no? Era algo que a lo mejor decimos los primeros días era algo divertido, porque era, no, pues vamos a descansar y cosas así, pero ya cuando fueron pasando los meses o incluso los años que tuvimos por ahí de pandemia, pues fue algo que sí nos pegó muy fuerte, ¿no? En lo sentimental, pues hubo muchas personas que se cayeron en depresión, muchas personas que a lo mejor en base a la depresión pues ya no hacían las actividades tales como les gustaba hacerlas, bajaron su nivel de rendimiento, ya no se sentían como que a veces capaces de realizar las cosas, era muy difícil realizarlas. También el nivel de pues no sentirse como en un aspecto feliz, en el aspecto de decir, pues convivo con mis amigos, esa parte de salir, pues sí era como que un poquito que ya no se vivía. Entonces sí fue como que algún sentimiento que nos llegaba de tristeza, a veces nos poníamos como que a lo mejor nos llegaba en la forma de que nos poníamos a llorar, en el aspecto de que estábamos frustrados,
nos pegaba mucho en el aspecto de decir, no, pues ya no podemos hacer tales cosas. Entonces el estrés fue algo también que fue muy notorio en ese aspecto porque nos estresaban por todo, porque no podíamos hacer las cosas fuera de nuestra casa, siempre tendría que ser allí. Los traumas con el aspecto de decir que pues teníamos miedo a que se nos contagiáramos a algún familiar o pues algún familiar se llegara a enfermar y falleciera. En este caso, el miedo también de solamente pues estar acá, de no poder hacer nada cuando un familiar pues se nos enfermaba porque pues no lo podíamos ver por el tema de que se nos podíamos contagiar. Eh, pues el tema de concentración en ese aspecto de cuando estamos estudiando, que sí fue algo que no nos daban tantas ganas a lo mejor de pues a llevar las clases como que en línea, se nos complicaban un poco más, entonces sí era como que se nos complicó más ese aspecto, entonces creo que en la parte de estas de las emociones sí fue algo que nos pegó un poco fuerte a todos. Creo que fue algo que nos marcó en el aspecto de decir que pues cambiaron muchas cosas en ese tiempo que estuvimos aislados, por así decirlo, de la sociedad, donde pues nada más éramos nosotros o los que vivíamos en nuestra casa que podíamos convivir, y pues todo lo demás era por fuera, ¿no? Entonces siempre era como que, pues no teníamos esa energía o esa felicidad de ver a nuestros amigos, ese entusiasmo de salir, porque pues no salíamos con miedo de contagiarnos o de enfermarnos, ¿no? Y la tristeza que fue algo como que a lo mejor donde perdimos familiares, fallecieron, o pues también de no poder ver a un ser querido o algún amigo cuando lo que teníamos ganas de verlos y todo eso, entonces sí fue algo que nos pegó un poquito fuerte en lo emocional en esta pandemia del COVID. Y pues sería todo en esta parte. Hola, yo soy Brandon y para la realización de esa actividad en equipo me tocó llevar el color verde. Supuestamente, en la técnica de los seis sombreros propuesta por Edward Bono, el color verde representa la creatividad. Es la persona que da nuevas ideas y está más abierto a escuchar las opiniones de las demás personas en la conversación. Una vez dada esa pequeña introducción sobre lo que tiene que conllevar mi color, eh, el tema que nos tocó abarcar para poder realizar esta pequeña actividad fue el tema de la pandemia del COVID. Yo, yo sé que el COVID fue un tema el cual trajo cosas buenas y cosas malas. Dependiendo de la persona que lo vea, te puede decir que él fue peor o mejor. En mi caso, no me centraré tanto de hablar sobre los problemas externos de la sociedad, sino hablar sobre las nuevas cosas que trajo, enfocándome principalmente en el tema de la escuela, ya que fue lo que yo más pude vivir, ya que me agarró en la etapa entrando de la facultad. Una vez dicho el tema que vamos a abarcar, a mí me gustaría hablar sobre las nuevas técnicas de educación que pude ver, ya que como ya comenté, me pescó la pandemia en la transición de la prepa a la facultad. Entonces pude ver los pros y contras de estar en línea y en presencial. Una vez que yo entré en modalidad en línea, me dar cuenta que las herramientas digitales son muy útiles. En ese caso, precisamente estamos utilizando el Teams, ya que se nos dificultó un poquito juntarnos en equipo y esa herramienta es muy buena para poder hacer llamadas, grabar videos y hacer conversaciones. El Teams es una herramienta muy buena que los profes se dieron cuenta que es muy útil para revisar tareas de forma más rápida, ya que últimamente yo me he dado cuenta que los maestros, más que nada los del laboratorio, encargan muchas tareas para subirlas. Los reportes rara vez me los encargan hechos a mano. Normalmente son hechos a digital y subirlos sobre la plataforma. Eso es algo que se ha visto nuevo. Otro tema son los exámenes en línea, ya que te da una mayor facilidad para poder hacer el examen sin tener que moverte o andar trasladándote. Las clases en línea, los videos y todas esas cuestiones. El COVID, bueno, el tema de la pandemia
pudo haber sido negativo, pero la gente le sacó buen provecho. Por lo que yo creo que si dejamos de un lado lo negativo y nos centramos en lo positivo y más que nada en lo nuevo que nos trajo, las nuevas oportunidades, las nuevas herramientas, eh, nos damos cuenta que no fue tan malo. Por lo cual yo opino que si nos centramos en lo nuevo que nos trajo en lugar de lo negativo, podemos dar cuenta que nos trajo más beneficios que problemas. Bueno, yo le haré. A mí me tocó ser el sombrero amarillo. Tengo que exponer o hablar acerca de los aspectos positivos que tuvo la cuarentena del COVID-19. A pesar de que fue una época difícil por el desempleo y por la enfermedad, para afrontar la salud y tratar de estar bien lo mejor posible día con día, pues hay que tratar de ver las formas de una manera positiva, ¿no? Y recalcar aquello bueno de entre todo lo malo. Y algunos aspectos positivos es que, por ejemplo, la criminalidad bajó, el porcentaje de crímenes bajó debido a que cada persona pues ya se estaba más tiempo en la casa, se estaba resguardado y únicamente se salía para cosas necesarias como ir al mandado o ir a un trabajo que no se podía suspender. Decía, también las enfermedades de otro tipo infecciosas disminuyeron, ya que el contacto entre la gente pues ya era casi nulo. Se hicieron medidas de restricción donde tú ya no te podías acercar tanto a otra persona, usabas cubrebocas, entonces pues eso evitaba el contacto con otra gente. El tráfico evidentemente disminuyó, ya que mucha gente, bueno, los alumnos de escuelas estaban a través de plataformas como Teams o X otra plataforma, al igual. Bien, mi nombre es Ramiro Salas López y yo les voy a hablar desde la perspectiva del sombrero azul, que prácticamente es el que lleva el control o el que da una conclusión sobre ya los demás temas vistos con mis compañeros. Bueno, primero hay que decir que el COVID nos cambió tanto para bien como para mal, y pues en el apartado negativo en este caso pues nos afectó económicamente, nos afectó emocionalmente, a nosotros como estudiantes nos afectó escolarmente, nos afectó mucho en muchos aspectos, pero también hay que ver que en ese momento de transición nos supimos adaptar usando las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, nos supimos adaptar a poder llevar a cabo el objetivo que teníamos antes, pero de una forma diferente. También nos enseñó a que todo puede cambiar en algún momento y debemos estar listos para cuando eso suceda, porque pues tanto en el apartado laboral como en el apartado personal hay que saber adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos pongan. También viendo lo que causó el COVID, podemos decir que nos enseñó a ser mejores personas, nos enseñó a ser un ciudadano responsable, ya que veías al gobierno, a las autoridades en todas partes, de que usa tapabocas, cuida tu higiene, lávate constantemente las manos, pues, para que te cuidas tú y cuidas a tus seres queridos. Y eso demuestra que pues eres una buena persona que le importa a los demás gente, que no quiere ¿cómo se llama? Esparcir el virus. Y pues prácticamente vimos que muchas personas no lo hacían, pero con esas personas que acataban las instrucciones pudimos ver que una persona puede hacer la diferencia, que no hay que guiarse. Si los demás no lo están haciendo, eso no significa que tú no que tú no lo hagas, porque pues, prácticamente nosotros podemos hacer el cambio. También otra cosa positiva en la pandemia fue que en esos 2 años en el que no sabíamos bien qué hacer, estuvimos encerrados, pues muchas personas tuvieron oportunidades de hacer cosas que antes no podían practicar, ya sea de que estar más con tus familiares, ser más unido con tu familia, apreciar todo lo que tienes, apreciar a ver a un amigo, apreciar abrazar a un familiar. Todo eso fue muy importante, pues, porque no lo podías hacer. También ese lapso de tiempo, pues, digamos que no tenías nada que hacer y pues esas actividades que
que te gustaban hacer, ya sea practicar un hobby, ya sea aprender diversas técnicas, ya sea cocinar, aprender otro idioma, entre muchas cosas que podemos surgir en la pandemia. Pero también, ya una vez terminado la pandemia, puedo decir que nos cambió mucho como sociedad, y porque incluso ya aunque la pandemia ya está terminada, el virus ahí sigue, pero pues, todavía ves a gente usando tapabocas, todavía ves a gente que se está constantemente cuidándose en lavarse las manos con gel. Y pues esto demuestra que nos llegó el COVID para mejorarnos, para cuidar más nuestra higiene, para cuidar a las personas, nuestra salud, ya que prácticamente en ese lapso de pandemia no haya tantos casos de, no sé, de gripa. Por esa misma razón, porque la gente se está cuidando con tapabocas o lavándose las manos, y pues no esparcir los gérmenes. Y ya para llegar a una conclusión ya en general, pues digamos que la pandemia sí nos afectó en ciertos aspectos, pero nos puso a prueba para poder mejorar como personas, nos puso a prueba para mejorar, para salirnos de nuestra zona de confort, de practicar cosas que no estamos dispuestos a hacer, cambiar nuestra manera de ver las cosas, de que no todo es para siempre, de que en algún momento todo va a cambiar de la noche a la mañana, y también que lo más importante para mí, que nos hizo aprender a adaptarnos al cambio. Y bueno, eso sería todo por mi parte, y espero les haya gustado el video.